Buenas noches. Hoy vamos a hablar de algunas reflexiones sobre la argumentación jurídica. Esto para la materia de argumentación, seminario de profundización en argumentación e interpretación de la Universidad IESPRO. De lo cual, pues bueno, vamos a tener unas breves consideraciones, unas breves reflexiones y espero que quede claro. ¿Qué es lo que entendemos cuando escuchamos la palabra interpretar? Cuando escuchamos interpretar, pues nos puede venir a la mente aquel cantante que le da un sentido lírico y musical a una melodía. Vemos que no solamente es cantar, sino sentirla, vivirla. Y vemos qué buen intérprete, porque me transmite sentimientos, me transmite emociones el escucharlo cantar. También nos puede venir a la mente aquel actor, actriz, que va a desempeñar un rol, un personaje en una obra de teatro, en la pantalla grande, y dice, bueno, he leído el libreto y he leído el guión, y voy a interpretar a este personaje. Y es tanta mi necesidad de conocer las motivaciones, el por qué actuaba de tal o cual manera, que me interesa sumergirme, desentrañar, descubrir cuáles eran aquellas motivaciones, aquello que lo hacía eh, actuar de tal o cual manera, realizar ciertos actos. Si tenía que interpretar, por ejemplo, a un asesino, a un psicópata, pues se meten tanto, profundizan tanto, desentrañan tanto el guión e incluso estudiar características, patologías para saber cómo actúan las personas similares. Es decir, van a ser los mismos personajes, incluso aislarse de las personas. ¿Para qué? Para sentir lo que ese personaje debería estar sintiendo, vivir lo que ese personaje debería estar viviendo, como actores que se llaman de método y que, bueno, profundizan y desentrañan hasta lo más profundo lo que el guión literalmente o en otro sentido psicológicamente les quiere decir respecto al personaje para poder hacerlo vida. En el sentido jurídico, entonces, vamos a tomar precisamente que esta interpretación, bueno, se va a dar en diversos sentidos. ¿Qué es lo que se va a interpretar en un sentido jurídico? Pues normalmente se va a interpretar una norma jurídica y que va a ser aplicada a un caso concreto. Me voy a permitir compartir material, unas diapositivas, pues para ir haciendo más gráfica esta exposición. Muy bien. Como decía, bueno, eh, vamos a empezar por la definición de la palabra interpretar. De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, pues interpretar es declarar, explicar el sentido de algo, principalmente de un texto o traducir una lengua a otra, cuando se hace oralmente. Esta traducción pues también tiene que llevar cierto contexto, ¿verdad? Porque a veces nosotros vamos por una traducción literal que no necesariamente es lo que el emisor quiso decir. Pero bueno, esto nos dice la Academia Española de la Lengua respecto a interpretar, declarar, explicar el sentido de algo. Y esto nos lleva también a lo que es la hermenéutica, que más adelante veremos cuando hablemos de interpretación jurídica y de hermenéutica jurídica, si son sinónimos, si los autores los toman como sinónimos o no necesariamente tengan que ser sinónimos uno de otro. Pero por lo pronto, ¿qué es la hermenéutica? Pues es una actividad reflexiva en un sentido etimológico del término, es decir,
es la actividad interpretativa que nos va a permitir, al utilizar plenamente nuestros sentidos, captar lo que los textos nos quieren decir en cada uno de los contextos en que estos se encuentren. Por tanto, la hermenéutica nos va a ayudar para desentrañar precisamente el sentido de lo que un texto nos quiere transmitir. ¿De dónde viene hermenéutica? Pues viene precisamente del dios griego Hermes, él siendo dios de las cosas ocultas, pues de aquí viene la palabra hermenéutica. Antes el significado de hermético, algo que está cerrado, que está oculto, que es secreto. Entonces, la hermenéutica sería aquella actividad del pensamiento, aquella disciplina que va a buscar develar aquello que está oculto, descubrir esos secretos, pues para darle precisamente un sentido. ¿Qué se nos quiere decir con esto que está secreto? Esto, bueno, pues nos lo comparte el autor Oscar Palomo. Y bueno, de esto pues derivamos y vamos ahora sí en lo que es la interpretación jurídica. Siempre que hablemos de una interpretación es buscar un sentido, un significado de un texto. Pero no solamente es un significado como tal, sino que alcance, hacia dónde va dirigido este significado. Es decir, cuál es la directriz de este dispositivo legal, cuál es el propósito, el fin que se quiere obtener en la aplicación de la norma, ya sea en un bien jurídico tutelado o si hay una transgresión de derechos, bueno, cómo se va a aplicar la norma en los diversos supuestos concretos, ¿verdad? Todo esto pues tiene que estar armónicamente con el sistema jurídico positivo actual que se esté realizando esta interpretación jurídica. Entonces, si la interpretación va a consistir en dar significado a ciertas cosas, pues la interpretación jurídica pues, nos va a llevar a dos posibilidades, es decir, darle un significado jurídico a hechos que caigan en un supuesto de derecho concreto, un acontecimiento, comportamiento que van a constituir precisamente en hechos jurídicos tutelados por una norma. Y también, pues, darle un significado a un discurso jurídico, a algo que se plasma jurídicamente que, pues, se nos es obligatorio. Es decir, las normas de derecho, las leyes, reglamentos, etcétera. Zárate García nos comparte en su obra la jurisprudencia en el sistema jurídico mexicano que la interpretación jurídica es el presupuesto de la jurisprudencia, siendo así que delimita su objeto y da sentido a la ley. Pero no solamente da un sentido, sino que va a cumplir una función todavía más allá de darle sentido, sino que va a integrar aquello que que no se le da un significado y que tiene ciertas lagunas. Es decir, se va a extender ese significado y va a integrar a través de, no solamente de la interpretación, sino de llenar ese vacío, pues un ámbito más extenso del derecho. Y esto también nos lleva pues a reflexionar sobre lo que es la hermenéutica jurídica. Habíamos hablado anteriormente que la hermenéutica es esa disciplina que nos va a ayudar a desentrañar, a darle o a revelar el sentido de un texto. Por tanto, la hermenéutica jurídica pues va a ayudarnos a interpretar, a darle sentido, a encontrar el significado de un texto jurídico, un texto de derecho. Y bueno, pues esto se va, la hermenéutica jurídica vamos a encontrar que tiene un sentido muy filosófico, histórico, axiológico, ético, que a cierta diferencia de la interpretación jurídica, pues es más amplio, ¿verdad? La interpretación que a través de la hermenéutica podemos realizar.
Otro autor, Javier Hernández Manrique, nos comparte su reflexión en este sentido y se pregunta, bueno, ¿de qué manera podrá el abogado litigante formular sus alegatos y argumentar a favor de la causa de su cliente sin antes haber comprendido el sentido de la ley? O también, ¿cómo va el juez a individualizar y aplicar la norma a un caso concreto si antes no desentrañó el significado de la misma? O el profesor de derecho, ¿cómo va a explicar a los estudiantes el sentido o el contenido de la norma, los alcances jurídicos de la misma, las consecuencias a los alumnos, si no realizó ese proceso anterior interpretativo que lo va a llevar a darle el significado, el sentido y la fundamentación para poder tener claro hacia dónde nos va a llevar el contenido de esta norma? Yo siempre he dicho que los textos, la literalidad, pues es muy fría, pero cuando esta literalidad ya la aplicamos a un caso concreto, ya le damos un sentido en base a todo el contexto social, normativo, histórico, eh, político, ya tiene un rostro eh, esta interpretación, ¿verdad? Ya va, nos va desentrañando hacia dónde quiere llegar y cuáles van a ser las consecuencias positivas o negativas para el caso concreto y hacia el individuo al momento de la aplicación de la norma. En este sentido, eh, al aplicar la norma jurídica, pues va a implicar, como ya lo decíamos, reflexionar, desentrañar. Esto tiene que siempre ser previa a la aplicación de la misma. Ya lo comenté, es un trabajo interpretativo que, bueno, tiene que estar fundamentado precisamente en métodos y técnicas para poder llegar a un razonamiento lógico-jurídico del ordenamiento legal. Lo que platicábamos hace un momento son sinónimos, la hermenéutica y la interpretación jurídica. Pues, para algunos autores sí, para otros no necesariamente. Eh, pues como les decía, involucra es, la hermenéutica una dimensión más filosófica, teorética, axiológica, que pues puede escapar de la visión en esencia más técnica que posee la interpretación jurídica. Entonces, pues va a buscar precisamente basarse en la conducta de los hombres y los fines y valores del derecho para determinar el sentido aplicativo de la norma en cuestión. El mismo autor del que hablábamos, Oscar Palomo, pues nos concluye que el derecho se interpreta esencialmente por cuatro razones o en cuatro sentidos. Primero, se van a interpretar los conceptos y términos del derecho que se expresan precisamente en el lenguaje, en signos lingüísticos, y que pues no son exactos ni precisos. También refiere a hechos humanos que pues en el libre albedrío, ¿verdad? Son deliberativos, no son mecánicos, no son automatizados y que van a obedecer precisamente a esas intenciones tanto intrínsecas como extrínsecas, objetivas y subjetivas, que a priori van a tener un difícil entendimiento y explicación. Se da también respecto a contextos sociales, políticos, religiosos, económicos, educativos, y pues son muy heterogéneos, ¿verdad? Eh, Hablamos, por ejemplo, en casos que se dan en Estados Unidos, cuando hay una aplicación excesiva de la fuerza por los cuerpos policíacos, pues a veces hay que entender en qué sentido lo están haciendo, qué sentido o contexto, porque cuando lo realizan hacia minorías que históricamente han sido vejadas, han sido agredidas, han sido menoscabadas en sus derechos, pues bueno, ahí se le tiene que dar un sentido
respecto a todo el contexto que existe. Entonces, pues, también se va a expresar como último punto en juicios lógicos que encierran una proposición abstracta, general e impersonal, que no puede prever casos concretos en los que se verifica su aplicación, concretamente en algunas normas de carácter muy general, ¿verdad? Muy general, que no nos van a llevar a una aplicación a un caso concreto personal. ¿Quiénes pueden realizar la interpretación de las normas? Bueno, pues la interpretación puede ser de manera doctrinal, mediante los escritos, libros, ensayos, revistas, consideraciones, exposiciones, simposios que realicen diversos autores. Estos pues son de carácter educativo, complementativo, que no tienen una vinculación coercitiva hacia la sociedad, ¿verdad? Pues son simplemente textos que nos van a ayudar a conocer métodos para poder interpretar la norma. ¿Cómo se va también a interpretar? Pues la llamada interpretación auténtica es aquella que es el legislador al momento de crear la norma. Y sí, para que quede claro qué quiso decir el legislador, cuál fue el espíritu, pues nos podemos ir a la exposición de motivos, ¿verdad? Del por qué se crea esta norma o por qué se da tal reforma o qué nos quiere decir el contenido general del cuerpo normativo. Tenemos también la interpretación administrativa, que es aquella que realizan las autoridades del Poder Ejecutivo, derivadas del Poder Ejecutivo, con las facultades administrativas al momento de aplicarlas en el ámbito de sus facultades. Y por último, y muy importante, la interpretación judicial, que esta interpretación, como lo hablábamos hace un rato, nos va a dar un sentido más amplio de la norma. No solamente va a interpretar aquello que quiso decir el legislador o va a darle un sentido al caso concreto en la aplicación de la norma, sino que va a ponderar derechos, va incluso a llenar esos vacíos o lagunas que existen en las normas que el legislador estableció. ¿Para qué? Para darle mayor seguridad jurídica a aquellos a los que se les va a aplicar. Inclusive, en el momento que hay una contradicción en las normas, pues va a determinar cuál de aquellas va a prevalecer, realizando precisamente una interpretación mediante alguno de los métodos, ¿verdad? Entonces, eh, estos son los sujetos que pueden realizar una expresión jurídica y los cuales pues, siempre nos van a dar elementos valiosos para considerarlo. ¿Qué métodos de interpretación jurídica vamos a encontrar? Algunos autores nos hablan de 14 métodos. Este autor, el que estamos analizando o basando su trabajo para estas exposiciones, Oscar Palomo nos habla de 21 métodos, los cuales vamos a mencionar brevemente. No nos vamos a meter a profundidad en ellos. Sin embargo, es importante que los tengamos en cuenta. Primero es el analógico, ¿verdad? Es aquel método pues, que se va a basar en casos muy similares o semejantes unos a otros. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Bueno, pues si en un caso concreto hay similitud de circunstancias o de hechos con uno anterior, bueno, pues se puede aplicar una interpretación de manera analógica. En este sentido está también la interpretación sistemática, cuando esto lo realizamos como parte de un contexto jurídico, cuando interpretamos la norma como parte de un contexto jurídico. La interpretación teológica es aquella que va a desentrañar qué nos quiso decir el legislador, cuál es el espíritu del legislador al momento de crear la norma. El sentido en la interpretación mediante el método exegético, pues es apegarnos al sentido literal de la misma norma. Se apega a una lógica jurídica
Y bueno, pues también aquí podemos establecer, por ejemplo, la exposición de motivos que realiza el legislador al momento de la creación de alguna ley. El sentido gramatical o el método de interpretación gramatical es aquel que va muy de la mano con el sentido exegético, ¿verdad? También analiza la literalidad de la ley subordinada a lo que quiso decir el legislador, es decir, a la claridad del precepto. Por ahí se nos dice que si la norma en el sentido gramatical es muy clara, pues no tendría un sentido eh, obtener una interpretación mediante otro método. Si es bastante clara en el sentido gramatical, no tenemos que realizar todo un ejercicio para llegar más allá de lo que ya es, hablando de este método gramatical. El sentido equitativo, pues nos habla, y esto lo encontramos mucho en materia fiscal, ¿verdad? En el tratamiento igual que se le debe dar a un sujeto de derecho en caso concreto. Hablamos, por ejemplo, a sujetos que van a tributar en, eh, en ciertas contribuciones. Uno de los principios, el principio de equidad, nos habla de que no puede haber distinción entre sujetos pasivos este, de la norma tributaria. En el sentido coherente, pues se utiliza cuando dos enunciados parten o resultan de no ser compatibles entre sí. En sentido contrario, el sentido coherente nos habla de que hay dos consecuencias jurídicas incompatibles. Sin embargo, como lo decía hace un rato, pues este método de interpretación no le da la posibilidad, en este caso el juzgador, que ante esta incompatibilidad, pues va a preceder un juicio de amparo y determinar cuál va a prevalecer, ¿verdad? Bueno, hay más, ¿verdad? Como el SEDES Materiae, se realiza a través del lugar o donde está dispuesta la norma jurídica, en la parte en que se dispone la norma jurídica. De constancia terminológica, pues se refiere a atribuirle un significado a un determinado enunciado con relación a un título que se le da. Si nosotros encontramos a lo mejor un título en una disposición normativa, bueno, pues todo lo demás va a tener relación, todas las demás normas o fracciones van a tener relación conforme a lo que el título nos está eh, ya dando un significado de manera terminológica. Y luego, bueno, pues también hablamos de la interpretación pragmática de acuerdo a sus consecuencias, ya sean favorables o desfavorables que puedan tener. Eh, Cuando hablamos de a fortiori, pues es cuando vamos a recalcar algo que ya tenemos como verdad, ¿verdad? Es como con mayor motivo, podemos decir que se refuerza la veracidad de una interpretación que se quiere demostrar. A contrario sensu, pues hablamos de que llegamos a una conclusión contraria a lo que se está buscando, ¿verdad? Hablando de la interpretación de reducción al absurdo, pues es señalar que de realizar la interpretación bajo ciertos métodos, pues vamos a llegar a una conclusión absurda e ilógica de la norma. Vamos a ir descartando, ¿verdad? Aquellas interpretaciones que no nos van a nos van a llevar al absurdo jurídico. El psicológico nuevamente tiene que ver con el sentido que el legislador le da a la norma, a la norma jurídica. el, el, la interpretación económica o de la no redundancia nos atribuye a un enunciado normativo de de un significado que ya se le atribuyó anteriormente a otra norma de carácter más general. Tenemos entonces el histórico, que aquí se va a tomar en cuenta todo el proceso legislativo que ha tenido la norma por diversos cuerpos de legisladores. Eh,
cómo llegamos a la actualidad de la norma jurídica en base al contexto histórico que ha determinado para que vaya cambiando o se vaya reformando, modificando este criterio. Pues vamos a tomar en cuenta todo aquello que sucedió anteriormente en el método histórico. El método deóntico pues atiende a la moral que tiene ya sea el legislador, el juzgador o aquel aplicador de la norma, si hablamos eh, de una autoridad administrativa al momento de su aplicación. Conforme, y esto es muy importante que ha estado muy de moda con las reformas constitucionales, nos va a hablar que cuando dos normas en sí entran en conflicto, vamos a tener o va a prevalecer aquella que vaya más de acuerdo a las disposiciones constitucionales y tratados cuando hablamos en materia de derechos humanos y que más favorezcan a la persona cuando hablamos del principio pro persona. La conceptual nos habla de que a falta de un concepto que nos defina, en un caso concreto, pues el juzgador va a tomar de diversas disposiciones normativas elementos para llegar a un concepto como tal. Y por último, de tutela de intereses, cuando se interpreta valorando los intereses o el interés jurídico que la ley quiera proteger o tutelar. Normalmente aquí va a ir en un sentido de proteger el interés general sobre el particular, es decir, aquello que beneficie a la colectividad, a la sociedad sobre lo particular. Por último, ¿qué relación va a tener la interpretación jurídica con la argumentación jurídica? No podemos llegar a la argumentación jurídica sin antes haber realizado un proceso para interpretar la norma. Interpretar la norma, como ya lo dijimos, es encontrar el significado en base a los métodos que ya platicamos y darle un sentido hacia dónde quiere ir, cuáles son las causas, cuál es el fin que queremos lograr con la interpretación de la norma. Por tanto, la argumentación va a ser aquellas consideraciones, razones que de forma jurídica vamos a expresar para fundamentar y defender una postura relacionada con lo que ya interpretamos, ¿sí? Aquello que interpretamos que le da significado va a ser defendido a través de la argumentación jurídica. Entonces, en un sentido coloquial, interpretar es encontrar una solución, mientras que argumentar es justificar esa solución. Para finalizar, les comparto esta gráfica que un servidor consideró eh, realizar y compartir. Tenemos a la norma jurídica, la cual pues va a entrar en un proceso de interpretación para después, a través de la argumentación jurídica, ser aplicada al caso concreto. Hablamos siempre de que las resoluciones de las autoridades, ya sea judiciales o administrativas en el ámbito de su competencia, tienen que ser fundadas o motivadas. Para llegar a esas resoluciones, sentencias, laudos, pues primero tiene que haber un ejercicio de interpretación. De interpretación, ya vimos cuál es el caso concreto, el contexto histórico, jurídico, político, normativo, cómo vamos a sostener esta interpretación que ya le dimos una finalidad, cómo vamos a sostener nuestra finalidad, pues a través de fundar y motivar, a través de una argumentación sostenible y que se va a aplicar a un caso concreto. Pues muchas gracias, que pasen buenas noches, espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.